para empezar la ponencia. ¿Me confirmas, Cris, si se puede ver? Perfecto. Buenísimo. Buenísimo, entonces empezamos ya haciendo honor a la hora. Muchísimas gracias por sumarse el día de hoy. De hecho, esto es un tema que me apasiona muchísimo y que me da mucha ilusión poder compartir junto a ustedes. Aquí hablándoles un poco de la agenda, vamos a tocar dos puntos principales en la tarde de hoy. El primero, la gestión del cambio, empezando por algunos fundamentos metodológicos y recomendaciones asociadas a este tema tan trascendental. Y a partir de allí hablar de un tipo de cambio que tiene ciertamente una gran complejidad, pero también es muy apasionante, el punto de la transformación cultural, empezando sobre cómo pudiésemos generar una estrategia de transformación cultural apalancada por la gestión del cambio, cuáles son los roles que intervienen o que se involucran dentro de esta gestión y cuáles son algunos factores de éxito o algunos retos que he encontrado a lo largo de mi trayectoria y que también pues he podido investigar. Entonces, para empezar, un poquito sobre mí. Yo soy licenciada en Relaciones Industriales, como lo mencionó Cris. Tengo 10 años de experiencia en capacitación y en desarrollo de talento, en gestión de clima y en gestión del cambio, tanto en empresas del sector financiero como en consultoría. Tengo ahorita la fortuna y la gran oportunidad de ser especialista de gestión del cambio en el Banco Pichincha, donde he estado desempeñando algunos proyectos de gestión del cambio tecnológico de procesos y ahora mismo estamos en el reto de la transformación cultural y justamente es una excelente oportunidad para poder hablarles más a detalle de ello, ¿no? Lo que más me gusta de mi trabajo, pues, es crear estas acciones que les permitan a las personas conectarse con todas las posibilidades que nos brindan los cambios cuando son a nivel organizacional y para que puedan adquirir habilidades que les permitan crecer durante esos momentos, ¿no? Ver el cambio siempre como una oportunidad. Y pues por eso justamente me apasiona tanto el cambio. Creo que en la medida en la que cada uno se rete a salir de esa zona de confort, practique cada vez más el cambio como un hábito y como algo consciente, pues más aprendemos y nos volvemos mucho más adaptables en general, ¿no? Entonces es un poco sobre mí. Y empiezo contándoles que de hecho el cambio es la constante, creo que todos lo hemos vivido incluso en este contexto del COVID, los cambios que están habiendo a nivel mundial, ¿no? A nivel de las empresas y justamente la empresa promedio ha pasado por 5 cambios de impacto trascendental en los últimos 3 años. Esto nos indica Gartner y ciertamente es un número no menor y nos muestra la relevancia de ver el cambio como algo que no es esporádico, sino que es algo que ciertamente es una constante y parte de la dinámica cotidiana de las organizaciones. Justamente por eso, el cambio siendo un proceso que implica pasar de una situación determinada con ciertas características a otra, es porque se aborda, digamos, esta es la razón por la que se aborda como parte del objeto de estudio de la gestión del cambio o abordando ese tipo de metodologías, porque el cambio puede impactar a uno o más grupos dentro de la empresa. Puede ser un cambio, digamos, de una magnitud menor, se impacta a una o dos áreas, pero ya cuando hablamos de cambios que impactan quizás a dos, tres más áreas e incluso a toda la organización, pues ya estamos hablando que puede incluso impactar a los resultados del negocio. Entonces, por eso es tan importante poder gestionarlo. El cambio organizacional pues se puede clasificar en 4 grandes tipos, por decirlo así. Tenemos el cambio tecnológico, que es, por ejemplo, cuando cambiamos algunas herramientas tecnológicas que utilizamos para nuestro trabajo y nuestro día a día. Ya estamos hablando allí de un cambio tecnológico, un cambio de procesos, cuando cambiamos, modificamos la forma en la que estamos trabajando, incorporamos nuevas metodologías, incluso la incorporación de metodologías ágiles. Tenemos cambios también de estructura organizativa, como un tipo de cambio adicional, y el cambio, digamos, más complejo es el cambio cultural. Incluso estos tipos de cambio pueden, digamos, combinarse entre sí. No quiere decir que solamente por ser un cambio tecnológico es únicamente tecnológico, sino que puede implicar un cambio tecnológico con procesos, con cultura, y se vuelve de esa manera mucho más complejo, ¿no? Pero esta es una breve introducción de qué es el cambio organizacional para que lo tengamos claro. Y la gestión del cambio implica trazar un plan que facilite esa transición
del estado actual o la situación definida que tenemos en la actualidad a un estado futuro definido y ese cambio que puede haber de uno al otro. La gestión del cambio brinda herramientas a las audiencias o las personas que recibirán el cambio para que las personas sepan hacer, o sea, que tengan el conocimiento, para que quieran hacer, se motiven, le pongan corazón y se conecten con las ganas de participar y para que puedan hacer o tengan las habilidades necesarias para poder tener éxito en ese cambio, ¿no? Entonces aquí les traía también algo que he ido recopilando a lo largo de mi experiencia, viendo varias metodologías de gestión del cambio. Estos fundamentos de la gestión del cambio es una base metodológica con los elementos que yo he encontrado como comunes para poder fasear esa gestión del cambio y que podamos partir desde lo más básico hasta lo más complejo, ¿no? Que es sostener el cambio en el tiempo. Entonces, como primera fase o primer elemento tenemos entender el cambio. Todo cambio, ya sea un cambio de cultura, ya sea un cambio tecnológico, de cualquier naturaleza a nivel organizacional, necesita que el gestor del cambio pueda indagar sobre las características que tiene ese cambio, que lo entienda. Si lo entendemos nosotros como gestores del cambio, vamos a poder facilitar y brindar herramientas más efectivas a las audiencias para que ellos lo puedan también incorporar, entendiendo cuáles pueden ser esos posibles impactos, que implica esa brecha entre lo que tenemos ahora y lo que vamos a tener en el futuro, quién está impactado y cuáles son los resultados que se espera, cuáles son esos indicadores que me van a decir, yo tuve éxito en este cambio. Entonces, el gestor del cambio o desde la gestión del cambio debemos asegurarnos de, en primer lugar, entender bien el cambio, sus características y las audiencias que están impactadas. Como segundo gran elemento está el liderazgo del cambio, que implica identificar y definir las acciones que se van a implementar para los actores del cambio. Y estos actores del cambio son, por supuesto, el sponsor, que es esa figura representativa en la organización que lidera el cambio, que demuestra la importancia estratégica de este cambio. Los stakeholders, que son los líderes de distintas áreas que están también siendo impactadas por el cambio. Los agentes de cambio, que son esas personas representativas, que no importa si tienen un nivel jerárquico de líderes o no, lo importante es que sean esas personas influyentes que te ayuden también a mover el cambio, y el equipo experto, que suele ser ese equipo que está como implementando o diseñando el cambio, y hace un cambio, como les comenté, tecnológico, de procesos, siempre hay un equipo como experto que está detrás de ese diseño, y ese equipo también necesita herramientas y también necesita ser parte de la gestión del cambio. Entonces tenemos primero entender el cambio, luego definir acciones para poder brindarles herramientas a los actores principales del cambio y a partir de ahí comunicar el cambio. Es decir, generar una estrategia que nos permita informarle a la gente qué es lo que va a pasar, motivarlos para que sean parte del cambio y gestionar sus expectativas para que al final pues se pueda tener el mejor resultado, ¿no? Que todos estemos enterados y que todos querramos ser parte de este cambio. La cuarta fase o cuarto gran elemento es capacitar sobre el cambio. La gestión del cambio tiene que brindar acciones formativas para poder dar conocimientos, habilidades para poder adoptar el cambio. No es solamente decirte lo que va a pasar o solamente informarte o tratar de motivarte para que te sumes, sino que también es formar a las personas, brindarles esos conocimientos que necesitan para poder transitar con éxito y llegar a los resultados que se necesitan y se han proyectado para el cambio. Y como último elemento muy importante está el refuerzo y el feedback, que básicamente se encarga de plantear una estrategia para que podamos recibir feedback de los impactados del cambio y con ello plantear acciones que hagan que duren el tiempo. Y aquí este punto de feedback es muy importante en cualquier tipo de cambio, porque no basta con solamente, por ejemplo, comunicarle a las personas de manera unidireccional, decirle, mira, esto es lo que te va a pasar, esto es lo que va a cambiar, sino que es muy importante que en todas las fases del proceso, en toda la estrategia de comunicación, de capacitación, podamos generar espacios o acciones para que las personas nos digan cómo van, cómo lo van recibiendo, para que de esa manera lo podamos ajustar o podamos también alertar sobre los resultados tempranos del cambio y también que podamos plantear acciones para poder hacer sostenible el cambio en el tiempo. Entonces son estas cuatro grandes elementos o fases que nos van a permitir transitar el cambio de manera exitosa.
Sin embargo, pues ciertamente hay una complejidad, no solamente es lo que está en el libro, sino también pues en la práctica hay algunas complejidades que ya les voy a comentar más adelante. Pero este framework nos sirve como para entender cuáles son esas fases que se van a seguir. Pero, como les comenté, se ve muy bien en el papel, pero nos dice Gartner y nos dicen investigaciones a nivel mundial que solo el 34% de las iniciativas de cambio tienen éxito. Entonces, ¿cómo? Si yo tuve mi estrategia, si la implementé, si pensé que todo iba bien, ¿qué pasó que solo, o qué es lo que pasa en este tipo de proyectos que solo el 34% de estas iniciativas tienen éxito? Y es porque hay algunos errores frecuentes que se suelen cometer dentro de la gestión del cambio que tomándolos en cuenta, aprendiendo de ellos y tomándolos como referencia para posibles mejoras más adelante, para que no nos ocurra, se los voy a contar, ¿no? Entonces, el primer error frecuente que yo he visto es que muchas veces cuando se generan cambios en las organizaciones, suelen ser cambios impuestos que no han sido diseñados tomando en cuenta las necesidades de las personas que van a recibir el cambio. Entonces, ¿esto cómo se puede aliviar? Pues incorporando a las personas desde el inicio en el diseño, a los líderes, a los que van a estar impactados, al que va a usar al que va, digamos, operar la tecnología o el que va a estar involucrado incluso en un cambio cultural, entender cuáles son esas necesidades que tiene y tratar de alinear los cambios organizacionales entendiendo e incorporando el punto de vista de las personas que están siendo impactadas desde el punto uno, ¿no? Desde el diseño. El segundo tipo de error más frecuente es que, de hecho, más del 80%, allí no los dice Gartner, de las empresas gestionan el cambio con una estrategia top-down, pero esto no corresponde con las características de muchas organizaciones actualmente. Una estrategia top-down significa que solamente se generan mensajes de comunicación o se baja la estrategia, por decirlo así, desde los líderes, sin tomar en cuenta el resto de la organización, el resto de las audiencias que pueden ser que no tengan un rol de liderazgo o que no les esté llegando como esa misma oportunidad para participar. Y el tercer tipo de error más frecuente es generar planes de comunicación con acciones unidireccionales, o sea, que sean acciones donde solamente las personas que lideran el cambio están enviando mensajes, pero no se exploran las inquietudes o no se toma en cuenta la retroalimentación de los involucrados. Entonces, ¿qué podemos hacer con este panorama que nos da que solamente el 34% de las iniciativas tienen éxito? Pues al involucrar a los colaboradores en un rol más participativo en la gestión del cambio, nos dice Gartner que incrementa la posibilidad de éxito de cambio de un 34% a un 58%, e incluso ese porcentaje de proyectos que no tienen éxito ni muy claro ni tampoco fracaso muy claramente definido, también aumenta hacia ser mucho más exitoso. Entonces, ¿cuáles son esas sugerencias para poder mitigar este riesgo de fracaso del proyecto? Co-creando el cambio junto a los equipos desde la fase inicial, lo que les comenté, incorporar a líderes, a personas clave, a aquellas personas referentes que nos puedan ayudar a tener una vista mucho más real de cómo va a ser la factibilidad del cambio en la organización desde la fase inicial, no cuando ya estamos implementando, sino desde la fase cero. La segunda recomendación es empoderando a los colaboradores para que hagan suyo el cambio durante la implementación. Esto quiere decir que teniendo un norte bien trazado, teniendo los objetivos claros de qué es lo que queremos lograr con el cambio, se le pueda dar mayor libertad a los colaboradores para que ellos puedan también trazar cómo lo quieren vivir, ¿no? Con ciertas guías y con las herramientas que les vamos a dar, pero también empoderar a las personas para que hagan suyo el cambio y que no sientan que esto es algo impuesto. Y una tercera recomendación es, y esto es muy importante, promover la conversación abierta en los equipos, incluso hablando de lo negativo, de los miedos que podamos tener del cambio, de la incertidumbre que se pueda generar. Todo eso tiene que haber un ambiente de confianza que se vaya generando poco a poco también y se vaya generando esa base para que las personas quieran hablar abiertamente sobre sus preocupaciones, sobre las críticas que puedan tener sobre el cambio, porque todo eso es información constructiva y si no se toma en cuenta dentro de la conversación al momento de implementar un cambio,
pues no se conversa, pero sigue estando allí y es una resistencia que puede ser pasiva, puede ser algo que esté a boca cerrada, pero que sea incluso mucho más riesgoso y eso sea una semilla allí de resistencia importante. Entonces, como conclusión, digamos, de la recomendación es involucremos a los colaboradores siempre que hay un cambio. Claro que hay medidas en las que podamos incorporar, quizás si es un cambio que involucra a toda la organización, pues no todos vamos a poder estar como incorporados dentro del proyecto, pero sí identificar y generar esos espacios para que la gente pueda participar y pueda oírse su voz, ¿no? Entonces esto desde el punto de vista de la gestión del cambio. Y ahora indagando un poco más y profundizando un poco más en un tipo de cambio que es más complejo, como les comenté, que impacta a toda la organización y que implica la modificación de elementos relacionados a la forma de cómo nos comportamos y cómo interactuamos en una empresa, vamos a hablar de la transformación cultural. Y para hablar de la transformación cultural, ya les he comentado previamente cuáles son esas bases de la gestión del cambio, pero ahora vamos a hablar un poco más de cultura. La cultura organizacional es ese código de conducta no escrito, compuesto por valores fundamentales, creencias y prioridades compartidas por los colaboradores de una organización, ¿sí? Puede sonar esto como muy técnico, el código de conducta, esas reglas que no se ven, esas creencias fundamentales, quizás puede sonar muy técnico, pero en realidad la cultura está en cuál es nuestra razón de ser como organización, cuál es nuestro propósito, qué es lo que nos hace levantarnos en el día a día como organización, a qué apuntamos, más allá de las ganancias, por supuesto, y de los resultados financieros de la organización. Pero cuál es esa razón, ese propósito que nos hace y nos motiva como colectivo a lograr. ¿Cómo brindamos reconocimiento? ¿Cómo premiamos al desempeño adecuado? ¿Cómo castigamos incluso? ¿Cómo interactuamos entre nosotros? ¿Cómo es la relación entre las distintas jerarquías? ¿Cómo además tenemos ciertos códigos, palabras o términos como colectivo que utilizamos? Hay algunas palabras que solamente se usan dentro de la organización, hay algunos significados compartidos. ¿Cómo tomamos decisiones? ¿Qué es lo que guía, qué es lo correcto de lo incorrecto? ¿Qué es lo que guía exactamente al momento de tener una encrucijada en una decisión? ¿Cómo sé qué es lo correcto dentro, en el marco de la organización? Porque la cultura está presente en todo, no es solamente decir un concepto técnico como que son esos valores compartidos, ese código oculto no mostrado dentro de la organización, sino que es nuestra forma de interactuar, nuestra forma de hablar, lo que nos importa, lo que premiamos, lo que hacemos y cómo tomamos decisiones. Entonces la cultura está presente básicamente en todo y justamente ahí está la clave y ahí está el punto de por qué es tan complejo cambiarlo, ¿no? Porque no es algo que observamos, pero es algo que está ahí en el día a día. Y justamente por ello les comento que no hay una fórmula o receta para la transformación cultural, pero sí hay elementos a tomar en cuenta para estructurar la estrategia que debe estar en continua evolución, como les comenté, por el feedback recibido. No hay una receta que me diga A más B es igual a cambio cultural, ni hay un modelo que le va a servir exactamente a todas las organizaciones, llévate aquí este paquete que lo tienes ya y aquí vas a tener el cambio cultural, sino que hay más bien una serie de recomendaciones y de prácticas que han funcionado en otras organizaciones y que se toman como guía al momento de plantear una estrategia de gestión del cambio cultural, ¿no? Entonces, ¿cómo empieza la transformación cultural? Siempre va a empezar por un diagnóstico actual, ¿no? Por un diagnóstico de la situación, cómo es la foto, cómo es esa foto de la cultura actual, cuáles son esas fortalezas que tenemos como organización a nivel de cultura, cuáles son esos obstáculos o esas oportunidades de mejora que tenemos como organización a nivel de la forma en la que nos relacionamos, interactuamos, qué nos está impidiendo llegar a ese resultado que queremos tener. Y aquí les cuento un poco que en el caso del diagnóstico, en el Banco Pichincha, donde estoy trabajando actualmente, nos acompañó una consultora en esta fase, en la fase del diagnóstico de cultura.
por lo que no podría decirles detalladamente cuáles son las preguntas, pero en líneas generales siempre se basa en poder generar como esa vista de cómo las personas están viendo la cultura, cómo la describen a nivel de características tanto positivas como negativas a través de distintos recursos, ¿no? Encuestas, focus groups, etc. Entonces ese diagnóstico actual te va a dar una foto de cuáles son esas características. Y a partir de ahí, de esa foto, entendiendo cuáles son esos puntos fuertes y esos puntos de mejora, se va a plantear el diseño de la cultura que se quiere tener. Y ese diseño de la cultura que se quiere tener, pues va emparejado siempre de saber cuál es la estrategia que queremos tener como organización, cuáles son esos resultados que queremos tener, esos objetivos estratégicos, cuál es esa gran meta que tenemos como organización, para poder entender cómo tiene que ser la cultura ideal o la cultura deseada para que nos ayude a lograr esos objetivos que queremos tener. Y allí también vamos a poder aplicar el mismo principio que les comenté de la gestión del cambio inicialmente, ¿no? Esta es nuestra situación actual y hay una situación futura determinada con la cultura deseada. Entonces, justamente el punto va a estar en identificar cuál es esa brecha, o sea, qué es lo que nos falta en cada uno de los elementos que identificamos como ideales y como actuales para poder cerrar esas brechas y que ya no sea solamente la cultura que estamos proyectando, sino poco a poco ir llegando a ser la cultura actual, ¿no? Que la cultura actual ya sea la cultura que deseamos. Y un factor de éxito en este punto es ciertamente involucrar a los líderes desde el inicio. Aquí quiere decir desde el diagnóstico que se realiza, se tiene que contar con el involucramiento, con la motivación, con las ganas de los líderes por ser parte de este diagnóstico y luego con las ganas de los líderes por ser parte de una nueva cultura, de una transformación. Y podemos hablar quizás puede ser que sea una transformación cultural de un par de cosas que hay que ajustar, ¿no? Que quizás la cultura que tenemos ahorita comparada con lo que queremos tener no haya gran modificación, pero usualmente en las transformaciones culturales sí suele haber modificación más amplia, pero también puede estar esta casuística, ¿no? Que quizás no tengamos que hacer tanto para modificar como quizás sí, y eso es parte también de lo que se tiene que revisar y validar a través de la revisión de los impactos, ¿no? Y esa brecha que podamos tener. Entonces, entendiendo ya mi foto de diagnóstico actual y el diseño de la cultura que queremos tener, vamos entonces ahora a iniciar la planificación del cambio. Y empieza con qué queremos lograr y en qué tiempos, ¿no? ¿Qué queremos lograr a nivel de cultura? ¿Qué queremos que la gente conozca de la nueva cultura? ¿Qué queremos que piense? Cuando piense en esas formas de comportarse o en esa manera de interactuar, de ser, de vivir la cultura, ¿cómo queremos que piensen? Y en último lugar, cómo queremos que se comporten. Y eso muy asociado a esos comportamientos o características ideales que hemos pintado en la cultura. Y aquí clave no es solamente decir qué quiero lograr, ¿no? Quiero que la gente, no sé, por ejemplo, tenga mayor conocimiento del cliente, por decir un ejemplo. Queremos que piensen que el cliente debe estar en el centro de todas nuestras decisiones y queremos que se comporten con estos comportamientos establecidos como el estándar de cómo debe ser la calidad de servicio hacia el cliente dentro de la organización, por poner un ejemplo. No solamente es definir esas características, sino también establecer metas en términos de tiempo, ¿no? Porque esto es un proceso de largo alcance, de largo aliento en cuanto a tiempo y es difícil decir que vamos a cambiar una cultura en un año. Este tipo de esfuerzos suelen requerir de 3 a 4 años dependiendo de la complejidad y es algo que se tiene que mantener en el tiempo en continua evolución. Entonces es clave poder generar esas metas muy específicas y muy realistas en términos de cuándo queremos ir logrando los hitos, primero que conozcan las personas, que queremos que piensen al inicio y cómo queremos que se comporten y así poder generar una estrategia, ¿no? Entonces entendiendo qué es lo que queremos lograr y en qué tiempo podemos mapear cómo lo queremos lograr, cómo lo vamos a lograr. Entonces esto a través de la comunicación de la nueva cultura, toda una estrategia y todo un despliegue para que la gente conozca que esta es la nueva forma en la que nos vamos a identificar con la cultura del banco, ¿no? Estas son las nuevas características, esto es lo que ahora nos va a describir como organización.
El segundo elemento clave es formación para esos roles claves como líderes y agentes de cambio, que van a ser esas personas que tanto desde el top down, que fue lo que les comenté al inicio, desde esos roles que están más desde lo estratégico, pero incluso también en los agentes de cambio, que son esas personas que están en el día a día con los equipos, todos ellos tienen que tener un programa de formación y de capacitación especializado y diseñado para ellos, para que entiendan cuáles son las características de la cultura, sepan cuáles son estos puntos claves que tienen que conocer y se tengan muy clara la expectativa para que puedan desempeñarse de la mejor manera en la cultura. En tercer lugar, tenemos las acciones movilizadoras, que esto es también eventos, rituales, hacks. Hacks son como esas pequeñas acciones que se diseñan también, que son muy sencillas, son como bien movilizadoras, pero también son como parte de experimentos que se hacen para poder movilizar a la cultura y demostrar qué es lo que queremos hacer. Y estas acciones movilizadoras pues son lo que acompañan también a la comunicación, ¿no? Porque no basta solamente con decirle a la gente, esta es nuestra nueva cultura, sino que tenemos que demostrar a través de las acciones que en efecto se está viviendo la cultura, ¿no? Se están haciendo eventos, se promueven rituales muy asociados a lo que queremos ser. Y en cuarto lugar, no menos importante, otro tipo de estrategia, de iniciativa dentro de la estrategia que también apoya muchísimo a lograr el objetivo, es generar un programa de reconocimiento de cultura, donde se pueda premiar, donde se pueda reconocer, donde se pueda exaltar esas evidencias de transformación que se van identificando y que se pueda decir, por ejemplo, a través de los líderes o a través de los mismos compañeros, cuando se identifiquen esas evidencias de que los comportamientos en efecto se están viendo, se puedan generar esas premiaciones en el marco de una cultura de reconocimiento, ¿no? Entonces tenemos estas cuatro, pudiesen haber muchísimas más. De hecho, es un poco complejo simplificarlo, pero estas cuatro son muy, muy claves. Siempre tiene que haber una buena comunicación sobre la cultura, siempre tenemos que enfocarnos en formar inicialmente a los roles que van a estar más cerca o van a impulsar más al cambio, sin dejar a un lado a los demás. Generar estas acciones movilizadoras para que se pueda ir evidenciando a través de la acción lo que se quiera lograr como cultura ideal y generar un programa de reconocimiento que permita, valga la redundancia, reconocer esos comportamientos deseados. Y por supuesto, la estrategia tiene que estar alineada a la visión y objetivo del negocio, articulando a las áreas clave que se sumarán para alcanzar la transformación. Aquí, digamos, como resumen, quiere decir que no solamente es trabajo o es responsabilidad de gestión de personas, por ejemplo, llevar una transformación cultural, sino que tiene que ser responsabilidad y tiene que ser algo que se sienta, que se viva, que se comprometa a través de todos los roles que están dentro de las distintas áreas de la organización para que pueda tener el éxito necesario, ¿no? Se tienen que articular a las distintas áreas, dependiendo pues de lo que se defina como cultura deseada, pero esto es un trabajo que no es solamente de un área, es un trabajo que parte del compromiso de todos los involucrados. Entonces, esto nos da idea de cómo pudiese estar o cuáles son esos elementos a tomar en cuenta para poder generar una estrategia de transformación. Y quería contarles también cuáles son esos roles y equipos que van a estar impulsando la transformación, sobre todo en las fases iniciales, ¿no? Tenemos un rol clave que es el sponsor, que es esa persona que va a generar el sentido de urgencia, brinda visibilidad estratégica de la transformación y provee los recursos para que se pueda generar este cambio, ¿no? El sponsor en el caso de las transformaciones culturales, al ser un proyecto de alto alcance donde llega a las distintas áreas de la organización, pues suele ser el CEO, el gerente general, una persona de alta visibilidad para que se pueda generar ese sentido de urgencia y se entienda que esto es algo verdaderamente trascendental donde todos nos tenemos que sumar. Pero con el sponsor no es suficiente, por supuesto los líderes, todos los líderes de la organización se tienen que ir sumando porque ellos son finalmente los embajadores y role model del cambio.
ellos tienen que alinear a sus procesos a la transformación, son voceros y dan reconocimiento al evidenciar esas conductas deseadas en sus equipos, ¿no? Son esas personas que van a estar mostrando con el ejemplo el cambio y tienen que sumarse desde el inicio. Por eso es tan clave que los podamos formar, además que haya una estrategia de capacitación integral sobre cultura, sobre herramientas adicionales de liderazgo que le permitan a los líderes pues ser ese ejemplo y poder mostrar a sus equipos cuál es el camino a seguir, ¿no? O cuál es la cultura que deseamos. El tercer tipo de rol, no menos importante, son los agentes de cambio. Los agentes de cambio son colaboradores, como les comenté, puede ser de cualquier nivel jerárquico, no es necesario que sean líderes, en realidad son personas que son comunicativas, carismáticas, influyentes, responsables, que se identifican dentro de la organización y que se encargan de transmitir mensajes y monitorear cómo va la recepción de las actividades de transformación cultural en sus áreas, ¿no? Son esas personas que ayudan al líder, son como la mano derecha que están allí pendientes de cómo va la adopción, qué dicen los compañeros, cuáles resistencias pudiesen haber, cuáles actividades también están generándose con mayor éxito y están teniendo como mucha más receptividad dentro de los equipos y son un canal constante de feedback. Es realmente muy, muy clave este rol dentro de la transformación cultural y además van a servir para dar esos mensajes, pero también para poder recoger estas impresiones, ¿no? Y el cuarto rol, que esto es un rol que también ya hemos implementado hace un tiempo en Pichincha, son los champions de cultura. Y los champions son un equipo multidisciplinario encargado de implementar acciones para generar cambios progresivos que promuevan la transformación, ¿no? Los champions son los que en Pichincha integran el círculo de cultura, es este equipo que está pensando cómo evidenciar la cultura, cómo movilizar a que las personas vean en acciones o sientan, vivan el cambio más allá de lo que estamos mostrando dentro de la estrategia de comunicaciones, cómo diseñamos acciones que muevan a la gente, que la motiven, que quieran que sumarse y además cómo estamos pendientes de que estemos también cubriendo los puntos que en este momento no son las oportunidades de mejora dentro de la cultura actual, ¿no? Cómo podemos también promover soluciones para que de esa manera se pueda también transitar a poder generar las acciones para la cultura deseada, ¿no? Entonces, son estos 4 tipos de roles, el sponsor, los líderes, los agentes de cambio y los champions, que en el caso de Pichincha son parte del círculo o la célula de cultura, ¿no? Una pregunta que seguramente les va a surgir, a mí me surge y me surgía cada vez que iba a un webinar o a una exposición relacionada a transformación cultural, es cómo medimos la transformación. Porque de hecho que la transformación cultural, así como hablamos de que la cultura tiene sus complejidades por ser algo presente en todo, pero que no es tan tangible, entonces también eso hace que sea complejo medir cómo nos estamos transformando. Entonces hemos propuesto 3 tipos de indicadores. El primer tipo son los indicadores de cumplimiento que nos permiten visibilizar a nosotros como equipo de cambio y como equipo de cultura, visibilizar el avance de las iniciativas que tenemos dentro de la estrategia. Entonces nos permite poner check y decir, bueno, ya hemos cumplido con el plan de comunicaciones en este porcentaje, hemos cumplido con el programa de formación para líderes, hemos cumplido con las actividades, han participado, el índice de participación o, por ejemplo, si tomamos alguna evaluación, la evaluación, ese tipo de indicadores que nos hablen más del avance o del cumplimiento de las acciones que tenemos dentro del plan. Pero si solo vemos cumplimiento, si solo vemos, yo ejecuté las sesiones, ejecuté las comunicaciones, no sabemos si en verdad estamos impactando positivamente o positivo o negativamente, ¿no? Si estamos impactando y llegando a las personas, ¿no? Para eso surge el segundo tipo de indicadores, que son los indicadores conductuales. Y estos indicadores nos muestran el impacto de la transformación en las percepciones o en los comportamientos de los colaboradores. Entonces allí tenemos 2 grandes herramientas, ¿no? Tenemos la evaluación de clima, que tiene algunos elementos ya alineados a la cultura, donde nos va a permitir monitorear en efecto si se está percibiendo una mejora desde ese punto de vista. Ahorita les pongo un ejemplo breve.
Pero teniendo ya esa vista también de la encuesta de clima, nos permite ver si en efecto se está percibiendo, ¿no? Si los colaboradores lo perciben. Y la otra gran tipo de herramienta dentro de los indicadores conductuales es la evaluación de desempeño, y hemos incorporado dentro de la evaluación de desempeño, en el caso de Pichincha, una dimensión o un bloquecito específico para cultura, para medir los principios que estamos implementando dentro de la cultura deseada. Entonces, de esa manera también nos va a permitir, a través de una medición que involucra al jefe, al par, donde se va a poder también ver y evaluar a las personas, ver si en efecto se está viendo ese cambio en la adopción de los principios, ¿no?, de cultura. El ejemplo que les iba a poner, por ejemplo, en el caso de la encuesta de clima, es si tenemos una cultura que promueve el aprendizaje, o que uno de los elementos más importantes es el aprendizaje, como es nuestro caso, que tenemos un principio relacionado al aprendizaje, pues dentro de nuestra evaluación de clima tenemos varias preguntas relacionadas al aprendizaje. Así se percibe que para el líder es un punto importante el aprendizaje dentro del día a día, si el banco provee oportunidades de aprendizaje constantemente, si dentro del equipo de trabajo se aprovecha el aprendizaje dentro de las experiencias del día a día. Entonces, ese tipo de preguntas nos permite también tener una vista adicional para ver cómo las personas están percibiendo este punto tan importante dentro de la cultura, que es el aprendizaje. Entonces, era como un ejemplo, y estos indicadores conductuales pues nos dan mucha más claridad de cómo se está adoptando esta cultura. Y como tercer tipo de indicador tenemos los indicadores empresariales, que allí lo que proponemos es que se puedan identificar indicadores del negocio para brindar una vista más completa del impacto del cambio, ¿no? Y que eso nos permita, por ejemplo, asociarlo a indicadores tan importantes como el NPS o la satisfacción del cliente, y que podamos ver si estamos implementando acciones, o si dentro de la cultura que queremos tener estamos promoviendo también que el cliente sea la base de todo, por ejemplo. Entonces también tenemos que contrastarlo con indicadores a nivel más global, a nivel macro, que nos permitan ver no solamente cómo está impactando o cómo está adoptándose en la cultura de cada uno, sino cómo está impactando, cómo está generando una vista distinta también hacia el cliente, al servicio que está recibiendo, a la percepción que tiene de la organización, y de esa manera pues también tener esa vista más macro que nos permita poder ver y medir a la transformación en toda su amplitud, ¿no? De esta manera hemos podido generar indicadores por cada uno de estos tres grandes bloques, y de esa manera estamos haciendo el track de cómo vamos, ¿no? Ahorita igualmente, creo que no lo mencioné inicialmente, igualmente en la organización estamos en una fase inicial donde estamos, ya acabamos hace muy poco de lanzar la nueva cultura a través de las comunicaciones, y ciertamente va a ser un camino seguro de mucho aprendizaje, y creo que es clave que se pueda generar también, como les comenté, esos espacios de feedback para ir viendo dónde tenemos que ir haciendo ajustes dentro de la estrategia, siempre siguiendo el norte que ya nos hemos trazado como gran objetivo. Algunos, ahora para, digamos, culminar la idea sobre la transformación cultural, algunos factores de éxito, pues ciertamente es el involucramiento de los líderes, como les comenté desde el inicio, generando acciones formativas para ello y comunicando avances durante todo el proceso. Es importantísimo que se sientan que son parte de la toma de decisiones, que además la cultura, como también se define, digamos, la cultura ideal con su apoyo, se define también usando como base el diagnóstico o la opinión de las personas que están dentro de la organización, pues allí también es lo clave, ¿no? De poder tomar ese involucramiento desde el inicio, para que también genere compromiso y se pueda ir mostrando avances, se pueda ir generando acciones que involucren a los líderes, y no soltarlos nunca, sino también hacerlos parte activa de la estrategia. Otro factor de éxito, como les comenté, feedback de los equipos, para adaptar la estrategia e ir mapeando cuáles acciones son más efectivas y poder replicar en caso de que sea necesario también modificar.
Ciertamente esto es un camino que, como les dije, no tiene una fórmula escrita de A más B igual a C, pero también teniendo el feedback, viendo cuáles acciones están haciendo más sentido dentro de la organización, cuáles tienen mayor alcance. Por ejemplo, una que ha tenido muy buen alcance ha sido hacer reuniones donde los líderes hablen de la cultura a sus equipos. Y esa estrategia, digamos, se ha probado, se ha visto el resultado, se ha visto que ha tenido buen feedback a través de los líderes, a través de los equipos, se ha visto el movimiento, entonces sabemos que eso es una herramienta que nos va a servir en futuras oportunidades de comunicación que se tengan que hacer, por ejemplo. Entonces, ese tipo de ojo para el feedback o para poder recolectar cómo se está adoptando la estrategia es el que es un factor de éxito y es clave tenerlo incorporado. Los retos, ciertamente transformar en remoto o transformar en este momento en el que no necesariamente todos estamos juntos, donde quizás estamos varias empresas en modelo híbrido, donde hay unos equipos que están en presencial, otros que están aún en teletrabajo o en home office, pero no quiere decir que es imposible, no quiere decir que, bueno, no voy a transformar porque este no es el momento adecuado. Si existe la necesidad estratégica, las ganas de hacerlo, la motivación y la organización se impulsa a eso, sí se puede. De hecho, usar herramientas de construcción colaborativas como Mural, como Miro, también te va a permitir poder generar espacios de ideación igualmente con los equipos, también va a permitir que las personas pues se involucren para brindar feedback. Los breakout rooms son una bendición, creo que están en Zoom, están en Teams, eso hay que sacarle muchísimo provecho porque también nos permite como hacer esa mímica de hacer reuniones más pequeñitas donde las personas puedan debatir, discutir, conectarse, hablar de la cultura que se quiere tener, generar como esos talleres o esos espacios de construcción y sobre todo diseñar espacios que promuevan la interacción. En un entorno de estar en trabajo en remoto o en trabajo en híbrido, no podemos solamente enviar información, sino que tenemos que promover la interacción, tenemos que promover la conversación, como les comenté al inicio, así sea de lo malo, así sea de lo que no nos gusta, así sea de lo que no está funcionando, pero hay que promoverlo, hay que transparentarlo y hay que sacar ideas también a partir de las posibles críticas que hayan y también sacar reconocimiento de lo que sí se esté haciendo bien. Entonces, eso como un reto. Y el segundo reto, pues generar el compromiso de toda la empresa también es un reto. Y ciertamente el éxito de la estrategia va a depender de que las distintas áreas se sientan responsables, se sientan protagonistas, sientan que no es algo que le impuso gestión de personas o que no es algo que me pusieron los líderes, sino que es algo donde tú eres protagonista, ¿no? Tú como colaborador estás siendo invitado a ser parte de una forma distinta de hacer las cosas. E incluso ciertamente no todos se van a sumar al mismo tiempo, ciertamente pueden haber resistencias, pero también conversarlo, involucrarlos, hacerlos parte del diseño incluso de las distintas acciones dentro de la estrategia, va a hacer que se quieran comprometer mucho más, ¿no? Entonces esto ciertamente es un reto, pero es algo que se tiene que tomar en cuenta para poder enfocar la estrategia pues de la mejor forma. Y ya para terminar, algunas recomendaciones finales. Un libro que a mí me ha gustado mucho y que me parece que está muy bueno, así seas principiante en la gestión del cambio o tengas un montón de tiempo ya trabajando en ello. Se llama Lean Change Management de Jason Little y de hecho está muy simpático ese libro, lo recomiendo mucho. Es como una historia que te va hablando a través del ejemplo del autor sobre cómo ha implementado un enfoque de Change Management mucho más ágil, mucho más sencillo y te da pues una vista muy interesante para abordar cualquier tipo de cambio, incluso el cambio del que hace referencia en ese libro es más orientado hacia lo cultural, entonces está buenísimo. Una práctica útil, crear un repositorio de ideas a través de Trello, a través de Padlet y compartirlo con el equipo.
con mi equipo, que de hecho seguramente me están viendo acá, hemos implementado esta idea y ha salido muy bien. Cada vez que vemos ideas en LinkedIn o en un paper o en donde lo veamos, siempre colocamos en ese repositorio, lo clasificamos y al momento de estar diseñando estrategias o posibles acciones, nos vamos directamente al Padlet y sabemos que está allí las ideas y que no se nos perdieron. Entonces es una práctica que ha sido muy útil. Un hábito valioso: pide feedback constantemente. Eso es una recomendación realmente transversal, general. Creo que he dicho muchas veces feedback en la presentación, pero es clave. Es la mejor forma de aprender y mejorar. Realmente el feedback es un regalo y en la medida en que le hagamos un hábito, también va a ser mucho más sencillo poder tomarlo, aprender, mejorar y también brindarle ese mismo regalo a los demás. Dos consejos, esto más desde lo personal, pero igual pues va muy en tono con la presentación. El primero, pues confía en tu voz, manifiesta tu opinión siempre con respeto. Siempre todos tenemos algo muy valioso que decir y lo que estamos pensando nosotros no necesariamente lo está pensando el otro. Entonces siempre levanta la mano y manifiesta tu opinión. Y atrévete. Justamente la mejor forma de gestionar los cambios es vivirlos con valentía, y en la medida en la que nos atrevamos a vivir cambios de manera personal e incluso impulsarnos dentro de la organización, impulsar a los equipos para que también los vivan, en la medida en la que podamos hacer eso, pues más vamos a tener como ese músculo del cambio ejercitado y más vamos a poder gestionarlos de la mejor manera, ¿no? Y ser como más flexibles desde ese punto de vista. Eso como algunas recomendaciones finales. Y ya para terminar, bueno, muchas gracias. De hecho, muchas gracias por la oportunidad, por haberme escuchado. Ahí está mi contacto, me pueden encontrar en LinkedIn y un correíto, cualquier cosa que necesiten. Con muchísimo gusto les apoyo. De hecho, esto es un tema que a mí me encanta y me apasiona infinitamente. Entonces, bueno, les agradezco mucho el espacio y el tiempo y seguro si hay preguntitas allí nos ayuda Cris para conversarlas. Perfecto, Adriana, muchísimas gracias. Sí, tenemos preguntas. Vamos entonces con la primera. La primera la pregunta Carlos Rojas. Los indicadores de lo que queremos lograr, ¿cómo se expresan y miden? ¿Podrías dar un ejemplo en concreto? Gracias. Sí, sí, justamente los indicadores que queremos medir, como comentaba en la lámina de la medición, se va a definir dependiendo del cambio que tengas, ¿no? Por ejemplo, si es un cambio cultural, dependiendo de qué es lo que se quiera lograr en la cultura en particular, cuáles son esos principios o valores que se quieran implementar, pues se van a también identificar cuáles son esos posibles indicadores. Por ejemplo, el ejemplo del cliente es muy bueno, ¿no? Si es una cultura que el principio es empatizar más con el cliente o conocer más al cliente, pues el indicador va a ser también qué tanto conoce las personas las personas al cliente. Se pueden hacer incluso evaluaciones de conocimiento relacionadas a ello y que eso sea un ratio que nos sirva para tener esa vista de cómo va evolucionando, pero el indicador siempre va a depender pues de la cultura que tengas, o incluso si es un cambio ya tecnológico, ¿no? Un cambio de otro tipo, el indicador puede ser la usabilidad, por ejemplo, qué tanto está utilizando el público que va a recibir esa nueva herramienta, o si es relacionado a procesos, por ejemplo, la eficiencia dentro del tiempo de los procesos. Si antes te tardaba 5 horas hacer un proceso, ahora cuánto tiempo te tarda, y como que ir expresándolo, siempre definiendo al inicio qué es lo que se quiere lograr y de esa manera pues mapear cuáles son esos indicadores que se quieren tener, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias. Vamos a leer todas las preguntas entonces. Siguiente pregunta. ¿El programa de reconocimiento de cultura serían los embajadores? ¿Cómo eliges a esos embajadores? Es decir, ¿existen indicadores, desempeño, entre otros? Gracias. Sí, de hecho el programa de reconocimiento lo estamos mapeando ahorita como aparte a los agentes o a los embajadores,
a los agentes / embajadores los identificamos teniendo un perfil con características bien definidas, como lo que les comenté, ¿no? Que sean personas responsables, comunicativas, que sean representativas dentro de sus equipos, y adicionalmente pusimos varios filtros como el desempeño, la evaluación de clima si eran líderes, la evaluación crediticia por ser un banco también, la evaluación de riesgos. Entonces todo eso nos dio una vista de que la persona pueda tener esas características como más cualitativas o de relacionamiento, pero que también cumpla con esos filtros, y de esa manera tuvimos a los candidatos, los validamos con los líderes y ya los tenemos listos y activos a los agentes, ¿no? Pero en ese caso de los agentes sí puede ser un tipo de reconocimiento porque además en este momento van a tener un rol súper clave, pero no implica que solamente nos vamos a quedar reconociendo a los agentes, sino que también va a haber un programa de reconocimiento para toda la organización, ¿no? Donde podamos definir con base en esos principios que tenemos en la cultura, en esas características definidas que queremos con las que se comporten, para que cuando se vayan evidenciando también se puedan generar acciones de reconocimiento a las personas, desde los líderes, desde los mismos compañeros, a través de las comunicaciones, y que podamos hacer como mucho más visible y sobre todo aspiracional que tú quieras ser parte de la cultura, ¿no? Porque el hecho de que te estén reconociendo a nivel organización porque te estás comportando de la manera en la que se desea, pues también te motiva un montón, ¿no? Entonces, en este caso, sí los agentes son o sea, es parte de un reconocimiento que hayan sido seleccionados por ellos, pero también el programa de reconocimiento debería abarcar a toda la organización para que ellos también puedan ser reconocidos. Perfecto, muchísimas gracias. Siguiente pregunta. Jenny González nos pregunta, Adri, ¿cuáles serían las herramientas principales o más utilizadas para generar cambios exitosos? ¿Siempre son enfocadas a la capacitación o de qué depende? Sí, gracias, Jenny. De hecho, hay distintos elementos a tomar en cuenta dentro de la gestión del cambio, no solamente la capacitación. De hecho, la capacitación es súper clave, pero también dentro de un plan de cambio tiene que haber un plan de comunicaciones bien robusto que le permita a las personas entender desde lo más básico, desde qué es lo que está cambiando de manera informativa, cuáles son esos grandes hitos de cambio, cuándo voy a tener que cambiar o cuándo voy a tener disponible, si es una herramienta, la herramienta, o también involucrar elementos motivacionales, ¿no? No solamente informar, sino también generar acciones para que la gente quiera ser parte de eso, y sumado a ello poder generar estas acciones formativas que las identificamos siempre cuando vemos en cuál es nuestro punto de partida o cuál es la situación actual, cuál es la situación deseada, vemos cuál es la brecha y cómo cubrir esas brechas. De ahí es donde sale el plan de comunicaciones y de capacitación, ¿no? Entendiendo, para que la persona pueda, o para que el equipo, el grupo al que está dirigido el cambio pueda tener éxito o lograr los indicadores o adaptarse al cambio de manera más sencilla, necesito que sepa esto, esto y esto, necesito motivarlo de esta manera por sus características, y necesito que conozcan cómo utilizar tal cosa, o necesito que tengan tal habilidad. Todo va a depender también de ese análisis de brecha, y a partir de ahí generar esas acciones tanto de comunicaciones como de capacitación usualmente. Perfecto. Carla Bertorelli pregunta, hay muchas empresas pequeñas, medianas, que no tienen definida una cultura organizacional. ¿De qué manera esto impacta a esas empresas y a sus colaboradores por no tener cultura que los identifique? Sí, gracias, Carla. Yo creo que sí puede haber un impacto por no tener una cultura, incluso seguramente sí la tienen, pero no la tienen escrita, ¿no? Seguramente hay, como les comenté, formas de interactuar o códigos no escritos en los que algo es correcto y algo es incorrecto y es compartido por todo el grupo, por toda la organización. Seguramente hay palabras, significados compartidos, y ya existe una cultura, pero lo ideal siempre es hacer, aunque sea un diagnóstico sencillo, entendiendo qué es lo que las personas perciben
cómo perciben a la organización, cómo las caracterizan, cuáles son esos puntos fuertes, cuáles son esos puntos que se quisiera cambiar como para también entender esa vista general y a partir de ahí generar un diseño cultural sencillo, ¿no? Con un propósito, con los valores de manera escrita y de esa manera tener mucha más claridad también para poder cohesionar a la gente. Creo que el poder también de la cultura es que te une, ¿no? Te une al equipo, así sea por lo que no está tan bien, pero te cohesiona como grupo humano. Entonces creo que allí sí pudiese haber un impacto en el hecho de que no todos estén claros de cuál es la cultura a nivel de la organización y la recomendación siempre pudiese ser generar, aunque sea un ejercicio sencillo de diagnóstico para poder tener un esbozo de cultura, así sea dentro de lo más sencillo, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Jenny Velázquez pregunta, ¿es la gestión de cambio un tema solo responsabilidad del área de recursos humanos de la empresa? Gracias, Jenny. Creo que no es responsabilidad, digamos, los expertos de las prácticas y de la metodología de gestión del cambio suele estar dentro del área de gestión de personas, pero para que un cambio sea exitoso, no es necesario, o sea, no debería quedarse solamente el expertise dentro de las figuras de recursos humanos, debería ser algo que poco a poco se pueda conocer dentro de la organización, y que también haya involucramiento pues dentro de de las mismas transformaciones. Como les comenté en el caso de la transformación cultural, si es algo que se empuja o que se sabe o que se maneja de manera experta solamente dentro de gestión de personas o que se ve como una responsabilidad de gestión de personas, es difícil que tenga como el mismo impacto así varias personas de distintas áreas se suman, los líderes, si se siente como una responsabilidad compartida dentro de la organización y si además hay más personas que conozcan la metodología, los fundamentos, así sea desde lo más básico como para generar un lenguaje compartido común y que también pues las transformaciones, cada vez que venga una gestión del cambio, cada vez que venga un cambio organizacional, ya hayan más personas preparadas, listas y con experiencia para también poder manejar los cambios, ¿no? Entonces yo creo que desde el punto de vista metodológico, seguramente el experto va a estar en gestión de personas o en gestión humana, pero es importante ir involucrando en la medida de la práctica, en capacitaciones y en donde sea posible dentro de la organización a personas de distintas áreas y de distintos perfiles, ¿no? Buenísimo, muchas gracias. Walter Zapata pregunta, en el proceso de gestión del cambio, ¿qué papel cumple el propósito de la empresa y los valores corporativos? Sí, allí dependiendo del tipo de gestión del cambio va a tener un tinte distinto, ¿no? Por ejemplo, si es un cambio cultural, es lo que marca la pauta, o sea, es el norte y lo que guía qué es lo que tú quieres lograr. Incluso cuando diseñas cuál es la cultura que quieres tener, parte fundamental de ese diseño es saber si el propósito que tenemos es el propósito que queremos tener y si los valores son en realidad los que nos van a ayudar a lograr los objetivos del negocio, ¿no? Entonces, si es un cambio cultural, realmente eso, el propósito de los valores, los principios, las características que tenga la cultura o los elementos de la cultura van a ser fundamentales para guiar ese norte y saber hacia dónde queremos llegar. Si es un cambio, por ejemplo, tecnológico, de procesos, o a nivel de estructura organizativa, por ejemplo, ciertamente el propósito y los valores también tienen que estar involucrados como grandes líneas o grandes guías o incluso enmarcar las comunicaciones dentro de alguno de los principios o de todos, o sea, siempre involucrar como que tejer con ese hilo de cultura o involucrar esa forma de verbalizar lo que se desea muy enmarcada a la cultura. Entonces, si por ejemplo ¿qué digo yo? Estamos enfocándonos el ejemplo del cliente, ¿no? Uno de nuestros principios es empatizo con mi cliente. Entonces, si es una herramienta que le va a permitir una herramienta tecnológica que le va a permitir a un equipo determinado atender mejor al cliente, entonces se tiene que toda la estrategia comunicacional tejerla con base en ese principio, ¿no? Como que impulsándolo y haciéndolo parte del mensaje de cambio, ¿no? Y en general tratar de hacerlo así
para todos los cambios que se implementen, para que todo sea también como más coherente. Siempre se trate de que la cultura sea como ese hilo conductor que suma a todo lo que se va a hacer en la organización, ¿no? Perfecto. Segunda pregunta de Walter Zapata. ¿Recomiendas desarrollar un programa de reconocimiento específico para los agentes de cambio o embajadores de cultura? Sí, sí, de hecho, creo que es clave, o sea, es clave que la gente de cambio, de cualquier tipo de proyecto, sienta que tiene o sea, tiene la capacidad, tiene la capacitación, está siendo formado para poder tener este rol, también que sienta la motivación, o sea, que sienta como que las ganas, ya sea que, no, que por ejemplo, si no tenemos un presupuesto grande para hacer de repente un reconocimiento monetario, pero sí que sientan que hay algún tipo algún tipo de reconocimiento que les sume, ¿no? Por ejemplo, el reconocimiento a través de sus líderes, a través del gerente general, a través de algún detalle que se le pueda brindar a nivel organizacional incluso, que salgan dentro del canal de comunicación más importante que se tenga, ese tipo de reconocimientos más hacia mostrar el trabajo que están haciendo o darles también como esa visibilidad, creo que también es clave que estén dentro de un programa de reconocimiento para los agentes y puede ser algo tan sencillo como eso, pueden ser acciones que no generen costo necesariamente, pero que también le sumen a la gente y bueno, si se cuenta con presupuesto y se puede generar también acciones que sí generen costo y tengan por ejemplo, detalles, obsequios, etcétera, ya pues muchísimo mejor, ¿no? Pero sí creo que es clave para mantenerlos motivados y además poder mantenerlos informados y con ganas de que asuman este rol con toda la energía posible. Buenísimo. Diego pregunta, mucho se habla ahora de transformación digital, cómo asociar la transformación cultural y qué ejemplos existen relacionados hacia la adopción de TD, transformación digital. Sí, yo creo que de hecho la transformación digital e incluso las nuevas formas de trabajar desde el punto de vista de la agilidad implican un cambio cultural tan fuerte como pudiese ser un cambio de cultura, de valores, de principios dentro de la organización. Y se tiene que entender muy bien qué es lo que se va, cuál es el objetivo que se quiere lograr dentro de la organización con la transformación digital, por ejemplo. Si es algo que va a ser en particular para un proyecto que vas a tener una muestra de transformación digital a través de una aplicación, o si va a ser un esfuerzo de que toda la compañía tenga un mindset distinto para poder abordar la transformación digital en conjunto. O sea, se tiene que entender muy bien cuál es el objetivo que se tiene y el alcance que se quisiera lograr dentro de esa organización para luego mapear también cuáles son esas posibles brechas, ¿no? Hacer un diagnóstico inicial, generar una herramienta que te permita entender en dónde está la gente en este momento, en ese punto, cómo identifican a la organización desde el punto de vista de las tecnologías, de los procesos, si son engorrosos, si están preparados, hacer todo un diagnóstico relacionado a las capacidades de la organización y además a la percepción de los colaboradores para de esa manera entender cuál es la brecha, ¿no? Entender, bueno, con este objetivo que nos hemos planteado y esta situación actual que tenemos, cuáles son las posibles acciones que tenemos que realizar, ¿no? ¿Qué es lo que le tenemos que comunicar a la gente? ¿Qué es lo que tenemos que capacitar? ¿Cuál es el esfuerzo que se tiene que hacer desde el punto de vista de formación? Si hay que priorizar en algunos equipos primero, si va a ser un esfuerzo a toda la organización a la misma vez. Creo que se tiene que entender muy bien eso, cuál va a ser el alcance y a partir de allí, entendiendo también cuál es el diagnóstico, la situación actual de la empresa con relación a ese punto, pues poder plantear la estrategia de transformación, que seguramente es no menor, dependiendo del impacto que se tenga, ¿no? Si es algo más a nivel toda la organización o si es algo más como en una célula o en un equipo específico, ¿no? Perfecto. Siguiente pregunta. Marjorie Salas. ¿Qué tipo de iniciativas serían recomendables en caso existan subculturas que dividan la organización? Hola, Mario.
A ver, ¿qué tipo de iniciativas serían recomendables en el caso de que existan subculturas? Creo que sería muy interesante poder entender, uno, qué qué las hace distintas y dos, qué las une. O sea, cuáles son esas características que quizás ya tienen en común y trabajar a partir de allí, pero no descuidar también cuáles son lo que las alejan, ¿no? O sea, entender eh, a partir de ese diagnóstico y ese entendimiento de qué es lo que cuáles son esos puntos de convergencia que tienen para poderlo potenciar, poder mostrarlo a través de las comunicaciones, poderlo reforzar a través de reconocimientos, poder como resaltar esa parte que ya está en común e identificar dentro de lo que no es común y dentro de lo que quizás allí tienen como divergente, ver qué es lo que se desea, ¿no? Cuáles son, quizás hay una subcultura que tenga unas prácticas o unos hábitos de trabajo, unas características que sean más afines a la cultura deseada y que se quieran conservar. O quizás no teniendo una idea de cultura deseada, pues es un poco más difícil saber cuál es el ideal de la organización, ¿no? Pero siempre tratar de entender en lo posible qué es lo que puede beneficiar más a la organización y de esa manera poder potenciar el desarrollo de esas características que quizás sean divergentes para que sean más orientadas hacia lo que se desea. Perfecto. Siguiente pregunta. Diana Castillo. ¿Cada cuánto tiempo debería hacerse un diagnóstico de cultura o de qué dependería? ¿Hay tiempos sugeridos? Sí, hola Diana. Diana y Marjorie son de mi equipo. A ver, de qué pudiese ser cada 2 años, me parece que es un tiempo prudencial como para ir monitoreando. Igualmente creo que se puede hacer cada, cada año un pulso sencillo, o sea, quizás con algunos elementos que se quieran monitorear o que puedan ser mucho, que hayas estado trabajando mucho más dentro de la cultura, si se, por ejemplo se está haciendo un plan donde se está trabajando de manera segmentada algunos principios o algunos elementos de la cultura, como para poder ir identificando cómo van los puntos donde has estado trabajando con mayor ahínco, pero de manera general creo que cada 2 años está bien para ir viendo cómo va moviéndose esos puntos, ¿no? Cómo se va moviendo la percepción de las fortalezas y también cómo se va mirando esos puntos de dolor o esas oportunidades de mejora si ya, si ya han sido mejorados, ¿no? Si ya no son un punto de dolor de la organización. Creo que cada 2 años es un buen tiempo para poder ir viendo la madurez. Perfecto. Siguiente pregunta de Denis Lorenzo. El diagnóstico de cultura muchas veces va de la mano de una encuesta anónima. ¿Debe ser validada y con confiabilidad? ¿Puedo extraer alguna encuesta de Internet y realizarla? Sí, Denis, gracias por la pregunta. En este caso, bueno, sí creo que es muy recomendable que este tipo de encuestas sean anónimas. De hecho, nosotros en el banco, en el proceso de transformación cultural que estamos llevando ahorita, el diagnóstico lo hicimos con un partner externo, fue una empresa que nos apoyó con toda la parte tanto metodológica como la ejecución, los resultados y todo. Eh, por lo que sugeriría en lo posible que se pueda, en lo posible del presupuesto, que se pueda realizar de esa manera. En Internet seguramente hay buenos ejemplos, pero siempre cuidando que sea una práctica que ya se haya visto, ¿no? Como un instrumento, como tú dices, con confiabilidad, algo que se haya utilizado en otras organizaciones y se haya tenido el resultado estadísticamente aceptable. Eh, pero no te podría decir en este momento cuál referencia, porque ese proceso sí lo realizamos con un externo, pero seguramente sí existen buenas referencias bibliográficas en Internet, solo validando que en efecto sea algo que haya sido comprobado previamente, que sea un instrumento ya probado. Eh, y en segundo lugar, pues al momento de aplicarlo, sí que se cuide siempre la confidencialidad de las personas, incluso si se quiere hacer a través de entrevistas, no solamente a través de encuestas, sino a través de entrevistas o de focus group, siempre es fundamental que la confidencialidad esté asegurada,
porque si no puede haber un sesgo de que las personas contesten por deseabilidad social, ¿no? Contesten excesivamente positivo y no tengas una vista real de los puntos de dolor de la cultura. Perfecto. Miguel Lorenzo. ¿Cómo se define cuánto dura una gestión del cambio? ¿Existen hitos con tiempos estándar? Hola, Miguel. Sí, digamos, la duración depende del proyecto, ¿no? La duración de un proyecto de gestión del cambio, en el caso de cambios de herramientas tecnológicas, va a marcar mucho la pauta cuánto tiempo se tarda el equipo experto en implementar la herramienta. Y desde el día uno, digamos, desde el inicio de esa implementación, ya empieza el proyecto de gestión del cambio. Hay veces que empieza un poco después, pero lo ideal sí es que empiece en la fase de diseño y dependiendo del tipo de proyecto, bueno, puede haber proyectos de 3 meses, de 6 meses, de un año, acompañando siempre al equipo que está realizando, diseñando la herramienta, para que se pueda capacitar, se pueda comunicar, digamos, durante todo el proyecto, se pueda capacitar dependiendo de la cantidad de personas impactadas un mes, 2 semanas antes de que ya se tenga la herramienta para salir en vivo, para que todas la tengan disponible. Y lo recomendable es que después de que se termine ese hito en un cambio tecnológico donde ya esté desplegada la herramienta, estén aproximadamente un acompañamiento de 3 meses con la gestión del cambio, ¿no? Para poder monitorear cómo va la adopción, para poder generar acciones para que permita que el cambio sea sostenible. Entonces eso desde el punto de vista del cambio tecnológico. Desde el punto de vista del cambio cultural, como les comenté, este tipo de esfuerzos de transformación suelen durar entre 3 a 4 años, dependiendo de la complejidad que signifique, ¿no? También del tamaño de la organización, de las características, si son muy distintas lo que tenemos ahora con lo que deseamos, pero un tiempo promedio suelen ser eso de 3 a 4 años. Y en otros tipos de cambios siempre va a depender del plan y de los hitos que tenga el equipo que está liderando el cambio, ¿no? Cuáles son esos objetivos que quieren lograr, en cuántos tiempos, y a partir de ahí se genera la estrategia. Como lineamiento general, siempre es ideal que puedas capacitar a la gente no muchísimo antes de que implementes un cambio, pero tampoco después, ¿no? La idea es que la gente esté preparada ya cuando tenga el cambio disponible y que de esa manera también se pueda generar el acompañamiento y después no soltar el proyecto una vez ya se implementó, sino darle un tiempo prudencial de 1 a 3 meses de acompañamiento dependiendo de las características. Perfecto, ya vamos con la penúltima pregunta. Chin Lujano. Gracias, excelente contenido. ¿Qué tipo de acciones y espacios recomiendas para fomentar la escucha e involucramiento de líderes y equipos en el cambio? Sí, gracias, Chin. Bueno, de hecho creo que lo que ha servido más ahorita en este proyecto en el que estamos es poder generar espacios, uno, virtuales tipo webinars, ¿no? Tipo este tipo de interacciones donde les damos contenido, pero también les damos el chance para que puedan preguntar, para que puedan consultarnos si hay alguna duda. El otro tipo de espacios que también ha tenido muy buena acogida y que de hecho el equipo de comunicaciones del banco ha sido el que lo ha diseñado y lo ha liderado, es brindarles un contenido base con algunas pautas, como por ejemplo una tarjeta con las definiciones de la cultura, con cómo llevar una reunión, algunos recursos como un video y poder generar reuniones. En este caso son 2 reuniones a la semana, una de inicio y una de fin. En la de inicio el líder presenta, este es el principio de la semana, por ejemplo, esta es la definición, se trata de esto, estos son los comportamientos esperados, vamos a ver un video, colocan el video, se ve, se discute y se generan compromisos en esa semana para poder vivir el principio, pero también en ese mismo espacio se genera la escucha, ¿no? Oye, ¿cuáles son esas incertidumbres? ¿Cuáles son esas inquietudes que puede tener el equipo? ¿Qué riesgos están viendo? ¿Cómo ven este principio en el día a día? Y se puede generar como ese protagonismo interesante dentro del mismo equipo, ¿no? Y en la última reunión, que es la reunión de cierre,
ya se habla de cómo les fue en la semana con ese principio, ¿no? De hecho, esto ha sido una práctica muy exitosa y de verdad todas mis felicitaciones al equipo de comunicaciones que lo ha propuesto. Y hemos recibido feedback tan interesante como que antes quizás les costaba hablar con el equipo de cosas que ni siquiera tenían que ver con la cultura y este tipo de espacios los ha soltado más para que hablen incluso de cosas que no son tan específicas de cultura, ¿no? Para que se conozcan, para que conecten, para que vayan generando confianza. Y eso también suma un montón. Entonces creo que ese tipo de prácticas, tanto de webinars abiertos para que las personas expertas hablen, y de darle un rol activo al líder para que muestre y presente y hable con el equipo, se generen compromisos, también ayuda muchísimo a poder socializar este tipo de iniciativas de cambio. Perfecto, ya la última pregunta para poder ir cerrando, esta es de Walter Zapata, él comenta, hay empresas que como parte de su proceso de cambio cultural definen un modelo de competencias en el que enmarcan las conductas que se espera que los colaboradores evidencien como comportamientos de la nueva cultura. ¿Sería correcto considerar la evaluación de competencias de los colaboradores como un indicador conductual de cambio? Sí, sí, Walter. De hecho, nosotros hemos incorporado dentro de la evaluación de desempeño, que dentro está la evaluación de competencias también, hemos incorporado un bloquecito específico solo para cultura, entendiendo cuáles son los principios que tenemos dentro de la cultura deseada, cuáles son esos comportamientos por cada nivel, así igualito como se diseña y se enmarca una competencia organizacional, pero más involucrado en la cultura. Y eso va a ser parte de la evaluación de desempeño y eso nos va a permitir también ir monitoreando cómo están percibiendo otros el comportamiento de las personas enmarcada en los principios, ¿no? O sea, si en efecto están demostrando, están evidenciando esos principios de cultura en su actuar, e incluso darles la oportunidad que también se autoevalúen y se genere todo un proceso de feedback y de revisión de esa percepción para que sea también parte importante de la cotidianidad, ¿no? Y de lo que se está midiendo, y que no sea solamente algo que se quede en una comunicación o en una capacitación que vi en algún momento, sino que sea algo que está dentro del mismo sistema de evaluación y darle el peso requerido también por la importancia de ser un cambio de esa magnitud. Perfecto, Adriana, muchísimas gracias y hemos llegado al final de este webinar. Excelente contenido, muchas gracias por tu participación, muchas gracias a todos los participantes también por haber asistido a este webinar. Les queremos pedir que por favor puedan llenar antes de retirarse una breve encuesta que en breve la publico a través de pantallas y también les he dejado el link a través de nuestro chat. Bueno, Adriana, te doy el pase para que te puedas despedir. Muchísimas gracias, muy buenas noches con todos. Muchas gracias, Cris. Bueno, muchas gracias a todos por conectarse. De hecho, aquí están mis contactos para lo que requieran, cualquier duda, planteamiento, práctica, alguna idea que se les haya ocurrido, lo que quisieran compartir. Y bueno, muchísimas gracias por escucharme. Sin duda esto es algo que me encanta y me apasiona y es una muy buena oportunidad para poderlo compartir con ustedes. Entonces, muchas gracias. Y gracias a Lutec. Muchísimas gracias. Muy buenas noches con todos. Que tengan un muy buen fin de semana. Gracias. Gracias.